¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Este jueves hemos celebrado el 33º aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, esa norma que nos dimos los castellanos y leoneses para avanzar como comunidad. En este aniversario se ha hablado de una nueva reforma, una reforma centrada sobre todo en la regeneración democrática, en los nuevos tiempos en política. El invitado principal de esta fiesta que hemos celebrado hoy ha sido el castellano, el español, en definitiva nuestro idioma, que tiene en la Real Academia Española la institución que limpia, fija y da esplendor a nuestra principal señal de identidad. Aplausos para una institución, la Real Academia de la Lengua Española, que lleva velando 300 años por la riqueza de nuestro idioma. Por la defensa de la unidad de la lengua española y por la contribución a su esplendor. El español, el castellano, es hoy una lengua universal, no por la colonia, sino por la independencia. En la época de la colonia, el porcentaje de hablantes del español en América era reducido, no más del 20%. Hoy lo hablan 500 millones de personas y para Castilla y León es su seña de identidad histórica y cultural. Representa la base sobre la que se sustenta una tradición milenaria que nos vincula con el origen de esta lengua y nos convierte en depositarios ante la historia de un legado patrimonial. Si el castellano une, el Estatuto de Autonomía es, según ha destacado Clemente, nuestra gran obra colectiva. A punto de abordar una nueva reforma, la cuarta, la presidenta de las Cortes ha hecho una llamada al entendimiento. La búsqueda del acuerdo adquiere hoy una dimensión más amplia y más plural, en el marco de un Parlamento en el que por primera vez en los 33 años de historia de la comunidad están representados 6 partidos políticos. Compromiso y diálogo para reforzar un mensaje final. El Estatuto de Autonomía es y será siempre el punto de encuentro para un futuro mejor. Futuro que se construirá con un estatuto que nos ha permitido construir el presente. El presidente de la Junta confía en que el consenso presida la reforma de esa norma viva y cambiante como la sociedad. Un estatuto que, entre otras virtudes, tiene el de ser una norma institucional de todos, porque entre todos fue concebido, porque entre todos se ha desarrollado, porque entre todos se mantiene. Es un estatuto que yo creo que concita la voluntad democrática de los más altos y amplios sectores sociales de Castilla y León, y al mismo tiempo es un instrumento y un estatuto vivo. Velar por la integridad de esos valores de los que hablaba Juan Vicente Herrera es la tarea que tienen encomendada los diferentes grupos políticos. Hoy han aprovechado el aniversario del Estatuto para recordar algunos de los retos que se deben afrontar en esta nueva reforma. Debe ser un proyecto pensando en la utilidad de la comunidad autónoma, de todas sus instituciones, de su gobierno, para hacer cada vez mejor la vida de la gente, para reducir las desigualdades, para reducir la fractura en la cohesión territorial. Conseguir revertir las enormes desigualdades que sufrimos en nuestra tierra y, desde luego, ese será el eje fundamental que nosotros defendamos en la reforma del Estatuto. La sociedad civil, de las universidades, de todas las entidades locales, de todas las entidades educativas, tienen que estar reflejadas. Una reforma de la cual tenemos un profundo escepticismo acerca de que vaya a servir para mejorar la calidad de vida de la gente en Castilla y León. Tenemos que considerar porque afectan al proceso de reforma de nuestro estatuto. Si somos capaces de ver lo que nos une en Castilla y León, si somos capaces de obtener un respaldo importante en el Congreso y en el Senado en un contexto tan fragmentado como el que existe a nivel nacional. Pues en este día de fiesta para nuestro Estatuto de Autonomía hemos invitado a nuestro informativo a la anfitriona, a la presidenta de las Cortes Regionales, Silvia Clemente. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Cuénteme, para la presidenta de las Cortes de Castilla y León, ¿qué significa una efeméride como la que hoy hemos celebrado? Pues es algo realmente importante porque el Estatuto de Autonomía nace en las Cortes de Castilla y León, que son la sede de la soberanía popular, y es el marco en el que se desarrollan todas las actividades que puede desempeñar una comunidad autónoma y que además todas van dirigidas a garantizar un bienestar social de los castellanos y leoneses.
La lengua, el castellano, el español, ha sido la gran protagonista, sin lugar a dudas, en la jornada de hoy con la entrega de esa medalla de las Cortes a la Real Academia Española. Usted en su discurso se ha acordado de grandes literatos que tienen un vínculo no solo con el idioma, también con nuestra tierra. Pero dígame, ¿sabemos apreciar de verdad en Castilla y León la importancia que tiene nuestro idioma? Pues yo creo que el idioma en Castilla y León, el castellano, el español, es algo tan natural que lo damos como que nos viene dados. Es algo como que entendemos que es nuestro porque nos pertenece y no nos enorgullecemos, no lo reivindicamos. Y hay algo que ha dicho el director de la Real Academia de la Lengua que ha sido muy acertado, cómo a partir del momento en el que el latín se va desgajando en diferentes lenguas, surge el castellano, y cómo el castellano, que es el que fragua en una parte de España, desencadena en este idioma que ahora hablan más de 500 millones de personas. Y hasta qué punto hemos sido generosos o lo castellano se identifica con lo español, que nos gusta más hablar de español que de castellano, cuando castellano es realmente el lugar en el que nace en Castilla. Y los castellanos hablamos del español, lo hemos entendido como algo que nos pertenece como país y a veces no sacamos partido, no nos enorgullecemos de lo importante que es. Hoy el Estatuto ha sido protagonista porque hoy hemos conmemorado su 33º aniversario, pero el Estatuto ha sido noticia durante toda la semana y lo va a ser durante los próximos días. Usted, cuando se hizo cargo de la presidencia de las Cortes de Castilla y León, ya dijo que uno de sus propósitos es abrir el Parlamento regional al conjunto de los ciudadanos. ¿Eso cómo se puede seguir consiguiendo? ¿Cómo podemos lograr, o cómo puede lograr la presidenta de las Cortes, que los castellanos y leoneses nos sintamos más identificados con la sede de la soberanía popular? Pues haciendo todo lo que hasta el momento hemos venido desarrollando. Hemos presentado libros en las Cortes y lo hemos abierto a todos aquellos entidades, asociaciones que han querido venir a organizar una actividad en la sede parlamentaria. Hemos también abierto las Cortes a los monasterios de la comunidad durante fechas previas a la Navidad. Estamos abriendo las Cortes a una jornada de estudio y de información sobre el propio Estatuto de Autonomía. Estamos trabajando ahora mismo ya en un convenio con la Consejería de Educación para trasladar de manera uniforme a todos los colegios y con la elaboración de material didáctico la visita a las Cortes. Lo estamos haciendo también con la Federación Regional de Municipios para que puedan acudir todos los ayuntamientos a visitar la sede desde todas las provincias. Estamos ahora mismo también trabajando en actividades culturales. Creo que a lo largo de los próximos meses va a haber muchas iniciativas que se van a convertir en una labor permanente de visita a las Cortes y hemos organizado para el domingo pues una jornada de puertas abiertas a la que yo invito a todos los que nos estén escuchando, a todos los castellanos y leoneses, para que tengan además una visita guiada que les permita conocer la historia de Castilla y León, el edificio, la actividad que actualmente desarrollamos. Va a haber actividades para los niños, para que también desde más pequeños se sientan atraídos por la actividad parlamentaria y por lo que significa la democracia. Estamos tejiendo una red de actividades para que todos los días las Cortes tengan gente y sean visitadas. A usted le toca presidir un Parlamento bastante más variopinto que los parlamentos anteriores de otras legislaturas. Yo no sé si se está notando precisamente la crispación que puede existir en el conjunto de la política nacional, también en la política regional, y se lo pregunto sobre todo por lo que pudimos ver en el último pleno, cuando llegó el momento del debate en torno a la comparecencia o no comparecencia del presidente de la Junta en la comisión que investiga la trama eólica. ¿Se nota que ha subido algo la crispación también en el debate regional? Mire, yo creo que realmente lo que pasa es que hay más voces en este momento en el Parlamento regional, porque no en vano ahora ya tenemos 6 partidos políticos y eso es la primera vez que ocurre en 33 años de historia de la comunidad. Más voces significa que también hay más sensibilidades, más puntos de vista y también la distribución de escaños da lugar a que haya un mayor altavoz de todo lo que se habla
en las Cortes. Yo creo que el Parlamento Regional de Castilla y León es un Parlamento bastante ordenado, es un Parlamento en el que además se está desarrollando una labor constructiva. Es cierto que en algunos momentos, cuando se tratan algunos temas, pues puede subir un poco el tono, pero eso es normal, forma parte de una actividad parlamentaria. Yo creo que el denominador común es la actividad constructiva y la anécdota es una situación en la que quizás hay un poco más de crispación. Y en este escenario y en el escenario en el que nos encontramos en la política nacional, ¿es posible o va a ser imposible, como decía el otro día en esa entrevista en El Mundo al consejero de Presidencia, llegar a un consenso para reformar el Estatuto de Autonomía esta legislatura? Pues mire, yo creo que los consensos se obtienen trabajando. Y durante la jornada que se ha celebrado esta semana también para hablar de esta posible reforma del Estatuto de Autonomía, ha habido buena disposición por parte de todos los grupos parlamentarios, la disposición al diálogo y la disposición a construir. Y eso es algo que tenemos que ir viendo en los próximos meses. Yo creo que se han alcanzado consensos importantes. De hecho, todos los grupos parlamentarios firmaron un acuerdo para trabajar en la reforma del Estatuto de Autonomía y lo rubricaron con el presidente de la Junta de Castilla y León en el mes de julio pasado. Por lo tanto, es posible alcanzar un consenso, pero solo el trabajo permite que eso suceda y eso lo vamos a ver en los próximos meses. Hay una reunión prevista para el próximo día 8 de marzo en la que los grupos parlamentarios van a presentar el trabajo que han realizado. Es muy importante en una reforma del Estatuto tener también un trabajo técnico que tiene que realizarse con buenos asesores, con los mismos o parecidos profesores de Derecho Constitucional que estuvieron en esta jornada y que pueden apoyar a los grupos parlamentarios para que técnicamente al Estatuto vaya lo que realmente tiene que ir y políticamente lo que cada grupo parlamentario quiera aportar. Pero yo sí confío, y lo he dicho esta mañana en el discurso que he trazado sobre este Estatuto de Autonomía que tenemos y sobre la reforma, yo sí que creo, soy una ferviente convencida de los consensos y de las posibilidades que el diálogo tiene. Pero una pregunta que se pueden hacer muchos castellanos y leoneses, ¿por qué en este momento es necesario una nueva reforma en el Estatuto de Autonomía? Bueno, pues porque, mire, el presidente de la Junta de Castilla y León, en su discurso de investidura, avanzó que la Junta de Castilla y León podía impulsar y apoyar a los grupos parlamentarios en una reforma del Estatuto de Autonomía, sobre temas que son importantes y en los que se puede avanzar, sobre temas como la calidad democrática, sobre temas tan sensibles como los servicios sociales, como temas relativos a la ordenación del territorio o como otros temas que en el debate puedan surgir, porque el Estatuto de Autonomía puede reforzar algunas de las instituciones de autogobierno y de la respuesta que los ciudadanos nos están pidiendo, porque el Estatuto de Autonomía no es un texto que solamente esté para mirarle, es un texto que puede dar fuerza, como ha venido haciéndolo hasta ahora, a la comunidad autónoma. Y son los grupos políticos los que lo pueden conseguir. Claro que se pueden incorporar al Estatuto todas aquellas cuestiones que se entienda que son necesarias. Me habla usted de incorporar medidas que tienen que ver con la calidad democrática, se habla de medidas que tienen que ver con la regeneración, pero claro, a veces el ciudadano se puede plantear, ¿no?, ¿por qué es necesario al final introducir en un reglamento, en una norma, como es nuestro Estatuto de Autonomía, determinadas normas que al final se supone que tendríamos que, como el valor, dar por hecho, ¿no? O sea, que al final que se persiga o que tengan que estar escrito en una norma que el político debe ser honrado, debe ser más honesto, etcétera, se supone que ya tiene que llegar a la profesión con esas características, con esas virtudes, ¿no? Bueno, porque vivimos en un Estado de Derecho y las normas regulan nuestra convivencia. Y ha habido un tiempo, estos últimos tiempos, en los que la sociedad ha estado muy alarmada y además con razón por todos los casos de corrupción que han salido a la luz pública. No es necesario repetir lo que ya sabemos, ni tampoco es necesario las medidas que ya tenemos. Hay muchas medidas de control que se pueden aplicar y que hay que ser muy rigurosos en el control de cómo se gestiona para evitar que se cometan hechos ilícitos.
pero se pueden incorporar medidas. Mire, el otro día en la jornada había catedráticos de Derecho Constitucional como Paloma Biglino, que es una eminente profesora de esta disciplina, que apuntaban la posibilidad de avanzar en la regulación de los partidos y del funcionamiento interno de los partidos. A mí me parece que ese es un flanco muy interesante, porque se pueden establecer determinados criterios para ir en las listas de los partidos políticos que eleven el rango, la exigencia, y los partidos están regulados en la Constitución española. No se puede regular de cualquier forma su funcionamiento, pero sí se puede plantear una regulación en el Estatuto de Autonomía, o también la fórmula de las listas abiertas o las listas desbloqueadas, que puede permitir que haya una mayor exigencia de mérito y de capacidad de las personas que acceden a estas listas. Sí que se pueden incorporar medidas de calidad democrática, porque también hay que tener en cuenta los criterios que jurídicamente permiten introducir medidas en una norma o introducirlas en otra norma. El rango de nuestro Estatuto de Autonomía es el máximo y ahí es donde se puede reforzar todas aquellas medidas que sean necesarias. Le quiero preguntar de la política nacional, del asunto del que se está hablando tanto en los últimos días y que tanto tiene que ver en buena medida con nuestra tierra, ¿no? A usted, a la presidenta de las Cortes, ¿qué le parece esa medida pactada entre Ciudadanos y el Partido Socialista para suprimir las diputaciones provinciales? Pues mire, yo creo que esa es una medida que en Castilla y León no se puede llevar a cabo. Castilla y León tiene una estructura territorial en la que la dispersión del territorio, el enorme número de municipios que tiene nuestra comunidad, el pequeño tamaño que tienen estos municipios, hace imprescindible el apoyo de las diputaciones provinciales. Y yo sinceramente creo que hay que conocer esta comunidad autónoma para poder saber qué es lo que necesita. Y desde luego esta es una estructura administrativa necesaria en nuestra comunidad autónoma. Y además creo que es un acuerdo, el acuerdo que en este sentido adopta el Partido Socialista con Ciudadanos, que no se puede llevar a cabo porque las diputaciones están recogidas en la Constitución española. Y para modificar la Constitución española no es posible con 130 diputados. Yo digo, Presidenta, ¿tendremos presidente del Gobierno el viernes? El sábado creo que es la segunda votación de la sesión de investidura, ¿o no? ¿Habrá que esperar? Hay que esperar. Yo, como usted se puede imaginar, estoy al frente de un Parlamento y hasta que no se produce la votación no hay ninguna seguridad de cómo va a terminar una decisión ni una iniciativa. Gracias, Silvia Clemente, presidenta de las Cortes. Muchas gracias a Nos usted. visitará antes del 34º aniversario del Estatuto, ¿no? Seguro, si me invitan vendré encantada a verles. Mucho Gracias, gusto. buenas noches. Bueno, de ese empeño del PSOE y de Ciudadanos de suprimir las diputaciones se ha hablado mucho esta mañana, como les digo, en las Cortes Regionales. También lo hacía el presidente de la Junta, que ha calificado la propuesta de disparate e improvisación. Y sobre el pacto que firmaron ayer Sánchez y Rivera, Herrera ha dicho que se ha realizado desde la arrogancia de políticos de diseño. Herrera carga contra este acuerdo. Está realizado con la arrogancia de políticos de diseño, con la arrogancia de políticos. El disparate que dice supone eliminar las diputaciones. Han tenido la molestia de preguntarles a estas personas que son protagonistas y son conscientes de la extraordinaria importancia irreemplazable de la función que en Soria, en apoyo de los pequeños municipios, está desarrollando la Diputación Provincial, si era o no una frivolidad pactar y acordar la disolución de las diputaciones provinciales. Y se pregunta si esto no es el inicio de otra pretensión mayor, la supresión de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Dice que el documento estará cargado de buenas voluntades, pero con el pecado original de excluir al Partido Popular. El Partido Socialista ni Ciudadanos parecen darse cuenta todavía de que han perdido las últimas elecciones generales. Y critica que se haya perdido un mes. O engañando a unos, o engañando a otros, o engañando a todos, que es lo que yo me temo que ha supuesto este postureo y pérdida de tiempo durante el último mes. Lo firmado no es, insiste, un pacto de gobierno ni de legislatura, e insinúa que sí puede ser el germen de una futura coalición electoral. Del Estatuto, de pactos, de diputaciones y de otros muchos temas hablaremos enseguida a la vuelta de la publicidad en nuestro tiempo de tertulia.
Ya les anticipo que mis tertulianos esta noche tienen ganas de hablar y a ver lo que nos cuentan, porque evidentemente hoy tenemos que hablar sobre todo del 33º aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Paco Alcántara, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Nacho Foces, no esperas ni a que te dé la palabra para empezar a hablar. No he dicho ni buenas noches, pero bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo viene la prensa? De cumpleaños. Es verdad, de cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía. Mira, empezamos con El Norte de Castilla, que titula en su primera la Real Academia Española elogia la sensibilidad de Castilla y León con la lengua. La Gaceta de Salamanca, las Cortes ensalzan a Salamanca y su difusión del español por el mundo. ABC, respecto al acuerdo del PSOE y de Ciudadanos contra las diputaciones, Herrera critica un pacto de políticos de diseño que no han pisado el territorio. Diario La Razón, el español, factor de crecimiento y vehículo para lograr consensos. Diario de Burgos destaca en su primera que 14 grandes empresas de Burgos mejoran sus fábricas tras una inversión de 320 millones y menciona entre otras a las grandes compañías como Campofrío, Kronospan, Benteler, Adiseo o Hyperbaric. Diario de León, Ryanair pide a León 650.000 euros por abrir un vuelo internacional. Diario Palentino, condenado a 14 años por violación continuada a la hija menor de edad de unos amigos. La Nueva Crónica de León, el ayuntamiento cede y frena la subida de las tarifas del parking del hospital. Diario de Ávila, la regulación de una decena de plazas de estacionamiento en la estación se quitará durante 6 meses. El Día de Valladolid destaca en su primera una imagen de una tragedia ocurrida en la capital, en Valladolid. Un ciclista muere y otro resulta herido grave al ser arrollados por un camión en la ronda exterior. Y destaca también una imagen de una de las víctimas, el último sprint de Jesús, que había participado en un reportaje del Día sobre las medidas de seguridad para los ciclistas. También El Norte de Castilla destaca en su primera atropello mortal en la VA30, que es la ronda exterior, un ciclista muerto y otro grave al ser arrollados por un camión cuando circulaban por el arcén de la ronda exterior a la altura de Cobaresa. Bueno, esas son las primeras páginas. La verdad es que sí, las imágenes de la tragedia es una noticia triste que conocíamos a primera hora de la tarde, ¿no? Ese suceso. Cuéntame qué viñetas me traes esta noche. Pues mira, te traigo la de Álvaro en La Opinión de Zamora. Científicos resuelven el misterio de las muelas del juicio. Y vemos a uno con un cráneo en las manos y dice, ahora se explican las mordidas del 3%. Caray. Y Sansón en El Norte de Castilla. ¿Y por qué tengo la sensación de que cuanto más nos consultan, menos caso nos hacen? Dice, no es molestia, señora, las 4:10. Bueno, veo que las portadas se han dejado el titular más destacado, ¿no?, del Estatuto de Autonomía de hoy, ¿no? Lo de que han vuelto los pinchos a las Cortes, ¿eh? Sí, no, eso no... Ernesto, hombre, se ha permitido más corrillos que últimamente, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que la recuperación de ese hábito de compartir un vino y un pincho, en este caso era de exquisita cecina de León, entre otras cosas, pues sí que permite charlar, compartir allí un rato entre la gente que está convocada y que asiste a un acto como el aniversario del Estatuto. Bueno, saben que los periodistas tenemos fama de comer por la patilla y hacía tiempo que no lo hacíamos en las Cortes de Castilla y León. No os voy a preguntar por el pisco Pero labis. hablarás por ti. Por mí, hablo por mí. Oye, a ver, 33 años tiene el Estatuto, hay que reformarlo. La edad de Jesucristo. La edad de Jesucristo. O lo reformas o lo crucifican, están ahora... ¿Es el momento? Pues no lo sé, ha habido una jornada esta semana en las Cortes en la que se hablaba de ese tema y ni los propios medios de comunicación nos poníamos de acuerdo con ello. Pero hombre, sí parece que haya materia para algunas cosas que tienen que ser elevadas de rango. Lo de los ayuntamientos ahora les va a pasar a las diputaciones, parece, con el acuerdo entre Rivera y Pedro Sánchez. Pero lo de los ayuntamientos que puedan desaparecer porque alguien en un ministerio, como ha hecho
Montoro esta pasada legislatura decida que hay que cargarse los ayuntamientos de los pueblos de menos de 500 habitantes y lo puede hacer desde un despacho en Madrid saltándose el sentido común, que es la ley más universal y más sensata de todas, pues hombre, yo creo que sí que habría algunas materias para incluirlo en el estatuto. Lo que yo ya ahora no me creo es que vaya a poder hacerse. Yo creí que sí que sería necesario, creo que es necesario, pero no creo que pueda hacerse. Que no se puede alcanzar un consenso tal y como está el patio, ¿no? Además, no solo tal y como está el patio, sino incluso tal y como está el nivel de algunos dirigentes políticos, que esto, el estatuto, yo creo que le suena a música celestial. Sin embargo, yo soy de la idea de que la entrada de Podemos, de la nueva generación de Izquierda Unida, que encarna José Sarrión, del propio Ciudadanos, de algunos procuradores, muy pocos del PSOE, jóvenes, y de algunos del PP, sí que ha llevado a las Cortes a la que podemos llamar la generación estatuto. Hay gente de menos de 30 años ya sentada en el Parlamento, entre los 84 procuradores. Y, hombre, da la impresión de que esos sí tienen que aportar ahora algo en este momento por una cuestión, porque nacieron, se criaron, empezaron los estudios y han terminado su carrera al amparo, por decirlo así, de una sociedad regida por el estatuto. Antes no lo había, hace 33 años no lo había. Entonces, ellos sí pueden en este momento ver y diferenciar lo que tenemos nosotros ahora de lo que ellos están viviendo, y sí podrían tener la palabra para decir cosas a cambiar. Paco Alcántara, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo reformamos? Pues yo creo que antes de reformarlo vamos a seguir dando a conocer un poquito más las Cortes de Castilla y León, el trabajo que hacen los procuradores, acercar el día a día de la comunidad al Parlamento de Castilla y León, que yo creo que sigue siendo el gran déficit. Este año ha habido vino en las Cortes, ¿no? A mí me encantaría, yo la sensación que tengo... Y cecina. Yo la sensación que tengo en todos estos actos sociales de gran boato es que lo único que no cambia es quién paga. Los demás hemos creado una especie como de grupo dentro del establishment donde son siempre los mismos que actúan y que van a todos estos actos institucionales, pero que falta la sociedad civil. A mí me parece muy bien que estén los representantes de las instituciones que deben de estar, pero yo creo que falta la masa social. La masa social son los colectivos sociales. ¿Qué bien hubieran estado hoy en las Cortes? Por ejemplo, la asociación que defiende las enfermedades, que no se cierren los centros de salud en los pueblos. ¿Qué bien estarían los enfermos de hepatitis en las Cortes? ¿Qué bien estarían los mineros? ¿Qué bien estarían los del grupo de estos que se levantan todos los lunes y van a la Plaza Mayor de Valladolid y celebran de que están un mes más en paro? Igual esos también tienen que estar en el Parlamento de Castilla y León el día que se celebra el Estatuto de Autonomía. Y yo creo que tenemos una separación entre lo que hacen las Cortes y lo que es la sociedad civil. Y viniendo para acá recordaba una cosa que decía el guionista Rafael Azcona, que él hacía sus guiones yendo en el autobús, escuchando en los bares lo que decía la gente. Yo creo que a las Cortes, y ahora que hay gente joven, le falta escuchar lo que dice la gente en la calle. Posiblemente sea una prioridad el estatuto a nivel político, pero yo creo que hace falta más cercanía, que lo que pase en la calle inmediatamente se traslada al Parlamento de Castilla y León. Ernesto, tú que eres habitual en esos foros, ¿crees, como Paco, que hace falta precisamente que yo he ido a trabajar, aparte de que... Nadie te lo reprocha. Hombre, hay que decir una cosa sobre el pincho y el vino. El pincho y el vino lo habían donado empresas de forma gratuita a las Cortes, las cosas como son. Hay que decir las cosas. Hay que abrir más. Está pintando Juanma como que hemos ido allí a... Que no, por favor. Hay que abrir más el Parlamento a la sociedad civil. Bueno, de hecho, yo creo que hay que empezar por reconocer que este año, en este aniversario, toda la semana ha estado con actos en el Parlamento, unos actos académicos, actos con protagonistas del mundo de la información, con ponentes de anteriores reformas del Estatuto. Y esta semana culmina mañana con la lectura de los 33 artículos del Estatuto por responsables sociales y de cada uno del tema de cada uno de esos 33 artículos, que se eligen 33 precisamente por el cumpleaños.
Y después el domingo con la jornada de puertas abiertas, que a mí me parece que es un éxito todos los años y que tiene mucho sentido, porque la gente pasa por la avenida de Salamanca y no se imagina muy bien qué es lo que hay allí o a qué se dedica aquello. Bueno, pues no se lo pierdan. Si tienen oportunidad de visitar el domingo nuestras Cortes regionales, pues en lugar a dudas allí no solo van a ver un edificio, sino además conocer la labor que se hace a diario en la sede de la soberanía. Además tiene una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de artistas de Castilla y León. Pues por ejemplo. Oye, y además otro aliciente también gastronómico, como el domingo termina a las 9 de la noche la jornada de puertas abiertas y presumiblemente va a ser una jornada fría, se va a invitar a todos los visitantes a chocolate y bizcocho. Hemos empezado hablando de pinchos, hemos terminado hablando de chocolate y bizcochos. Por el estómago se gana. Vamos a hablar de las diputaciones, de un asunto del que también se ha hablado esta mañana, como no, en la celebración de ese 33º aniversario del Estatuto de Autonomía y del que se viene hablando desde que Sánchez y Rivera acordasen cargarse las diputaciones provinciales. Aquí en Castilla y León no gusta demasiado la idea, tanto a políticos del Partido Popular como a políticos del Partido Socialista. ¿Y a vosotros? A ver, no quiero ponerme del lado de lo que ha dicho hoy el presidente Herrera, de que son políticos de diseño los que dicen vamos a suprimirla porque no pisan los pueblos. Hombre, yo creo que sí pisarán algún pueblo porque la familia de la esposa de Pedro Sánchez es de Valderas, provincia de León, y Pedro Sánchez ya ha hablado más de una ocasión de lo bueno que es el bacalao de Valderas, en eso tiene toda la razón. Pero sí hay una cosa, no se puede suprimir una institución de golpe y porrazo. Otra cosa es que no se haya modernizado en 30 años y sea un reducto de caciquismo, de que los partidos que están sentados en las diputaciones son los que menos hablan de suprimirla. Eso es distinto. No se puede suprimir una institución sin saber lo que hace esa institución. Y no puede decir, como dice Albert Rivera, no vamos a desamparar a los municipios pequeños porque van a ser atendidos por mancomunidades. Coño, si ya lo están. Las mancomunidades ya existen, no las va a inventar ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, ni Mariano Rajoy, ni nadie, ya existen. Las diputaciones hacen otra serie de cosas, porque por ejemplo el cobro de los impuestos de los ayuntamientos lo hacen las diputaciones sin un coste para los propios ayuntamientos. Asesoramientos que hace a municipios que son muchísimos, porque es verdad que luego el entramado normativo vuelve loco a alcaldes, concejales, secretarios de ayuntamiento. Bueno, llegar y decir de un plumazo, no, suprimir las diputaciones porque nos ahorramos no sé cuánto. A mí me suena lo que quiso hacer Montoro, de suprimir los pueblos pequeños, pues dijo, si los suprimimos, ¿cuánto nos ahorramos? 8.000 millones. Y va y lo cuenta en Bruselas. Y dice, pues suprímelos, claro. que os ahorráis 8.000 millones. Con las diputaciones es lo mismo. Yo creo que no es llegar y decir, venga, se acaban las diputaciones. ¿Por qué las diputaciones? ¿Por qué no miran, por ejemplo, en Castilla y León algo que no ha hecho nunca la comunidad autónoma en 33 años? Y se podía ver en esa reforma del estatuto hipotética, ¿no? ¿Por qué las funciones o determinadas funciones de la Junta de Castilla y León no las hacen las delegaciones? O sea, las diputaciones que se crearon las delegaciones territoriales. A lo mejor lo que sobran son las delegaciones territoriales y sí mantener las diputaciones como instituciones que ejecuten funciones que tiene encomendadas la Junta. Paco. Es que yo lo veo tan difícil. Primero tiene que haber una reforma constitucional, ¿no? Es imposible que se haga, con lo cual estamos hablando de un brindis al sol, de algo que va a quedar en un papel. Se creará un gobierno, si es que haya un gobierno, dirán que lo quieren hacer, pero es imposible. Y sobre todo que no parecía el principal problema en estos momentos de nuestro país, ¿no? Claro, lo que pasa es que es algo en el que Ciudadanos yo creo que ha martilleado, quizás en otras comunidades le venía muy bien, en comunidades como esta yo creo que el mensaje es nefasto y el problema lo tienen muchos dirigentes del PSOE. A ver cómo justifican el que ahora hay que cerrar las diputaciones o votar el próximo sábado el pacto y tragarse ese acuerdo, ¿no? Aquí solamente gobiernan en Soria, pero bueno, yo creo que lo tienen muy difícil en una comunidad como esta. Yo creo que el anuncio de la medida de la supresión se agrava con la ocurrencia del Consejo de Alcaldes. Es decir, porque las diputaciones, si algo tienen bueno, o deben tener, o debieran tener bueno, es esa prestación de servicios. Y quizá lo peor de la diputación, lo que menos sentido tiene, es ese parlamento provincial que de los partidos que discuten y tal. Pero lo que es la prestación de servicios a los pueblos, el asesoramiento, la recaudación de los impuestos, es decir, parece fundamental. La Diputación es una especie de gestoría para los pequeños pueblos y punto, donde el poder político ha sido muy fuerte, ha sido muy caciquil y posiblemente sea lo que ha destruido la cercanía institucional que tiene, ¿no? Es algo que todos vemos muy lejos, pero que realmente es muy útil en pueblos de menos de 20.000 habitantes. A mí lo que me alarma de una propuesta así
es el desconocimiento que existe para decir las suprimimos las diputaciones. Y aquí da lo mismo que sea Castellón, que decía Albert Rivera, ha dicho en los últimos días, que hombre, con Ciudadanos no va a haber más una diputación que haga un aeropuerto. Es que solo ha sido la de Castellón, que miren a ver en Castellón. O la diputación que hay mucho caciquismo, las diputaciones gallegas que han colocado no sé cuánta gente, que miren en esas, pero que bajen a Castilla y León y sin ir más lejos, la mejor red provincial de carreteras de España, y eso lo dice cualquiera que viene por aquí, está en Valladolid gracias a la Diputación Provincial. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a refrescar un poco la memoria, porque ayer mi compañero aquí, Nacho Foces, echó el día en Madrid, en la capital de España, estuvo en ese desayuno, en ese foro en el que participó Antonio Silván, y vamos a recordar uno de los piropos de ayer que Herrera le dedicó precisamente al alcalde de León. Es el piropo con el que el periódico del que es subdirector Nacho Foces, en el norte de Castilla, abría precisamente su primera página, ¿no?, con eso de soy un partidario de Antonio Silván. Vamos a volver a escucharlo. Tengo una buena opinión de Antonio Silván. Es más, soy partidario de Antonio Silván. Claro, fue escuchar esto y ponernos a hacer quinielas. Y yo le pregunto aquí a Nacho Foces, que estuvo en el lugar de los hechos, muy pendiente de todo lo que allí se decía. A ver, una pregunta que te haces tú mismo en tu espita de hoy y que te tendrás, creo que te la respondes después, pero respóndela aquí también. ¿Se inclinó ayer definitivamente Juan Vicente Herrera por un sucesor? Y yo digo no. Después de pero mucho, lo desarrollas. Razonar, yo digo, no se inclinó por un sucesor, pero bien es cierto que al final lo que pasa, si ahora mismo, mañana por la mañana, nos levantáramos y dijera Herrera que deja la vida política activa, ¿a qué conclusión llegamos? A que hay 3 personas que podrían ahora mismo sucederle, porque quien le suceda, no habiendo salido de unas elecciones, tiene que ser procurador en las Cortes. 3 personas con peso en el organigrama regional del Partido Popular serían Alfonso Fernández Mañoco, alcalde de Salamanca, número 2 del partido, Antonio Silván, alcalde de León, número 3 del partido, y Rosa Valdeón, número 3 bis, vicepresidenta de la Junta, número 3 bis del partido. Está siendo muy cruel, Nacho, solo 3. Los que no lo has nombrado están sufriendo ya. No, pero son los 3 que son procuradores. Se añade una 4ª sucesora por aquello de la juventud, la preparación y demás, que es verdad que lo tiene, que es la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que ahora mismo concitaría un importantísimo número de adhesiones en Castilla y León para ser la nueva presidenta, pero no puede serlo en este momento, antes de 2019, porque no es procuradora de las Cortes. Pero igual algún día sí que puede decir Juan Vicente Herrera, soy muy de Isabel García Tejerina. También, ojo, lo hablábamos al entrar, si ayer en vez de Antonio Silván en la tribuna de Rich está Pilar del Olmo, habría dicho soy partidario de Pilar del Olmo. Y si está Rosa Valdeón habría dicho soy ¿por qué? Porque son su núcleo duro, son con la gente con la que más ha trabajado. Ahora mismo el presidente de la Junta ha entrado en una edad de madurez donde se puede permitir decir lo que piensa, sin buscar, yo creo que más es el tipo fondo, que quiero decir en público que le agradezco a Antonio Silván el trabajo que ha hecho en la Junta y haberse ido al Ayuntamiento de León sabiendo que podía perder las elecciones. Bien es cierto que hay una cosa que ahora mismo, si se tuviera que producir esa sucesión, de los 3, de la tríada que hay ahí con posibilidades, hay 2 que no concitan en todas las provincias una unanimidad, o la unanimidad que podría llegar a concitar el propio Antonio Silván. Y no olvidemos un detalle también, Antonio Silván es de León. Esto es Castilla y León. Hasta ahora hemos tenido presidentes de Castilla. Alguna vez tendrá que haber un presidente de León, ¿no? Bueno, no vamos a abrir este melón porque habrá tiempo para ello, porque aunque a nosotros nos pueda apasionar, seguro que a muchos de ustedes les aburre lo que es la dinámica interna de los partidos políticos. Además tenemos otro melón gordísimo que no sabemos cómo cerrar. En la política nacional ya saben que estamos contando los días para que Pedro Sánchez se someta a la sesión de investidura. El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos no suma apoyos suficientes y parece que la semana que viene tampoco los va a sumar. De momento el candidato socialista ha pedido a los militantes de su partido que respalden su acuerdo con Rivera. Albert Rivera insiste en intentar sumar al PP a su acuerdo con el PSOE. Le voy a pedir al señor Rajoy una reunión para explicarle este documento, porque no vale simplemente decir no y no vale simplemente tampoco por nuestra parte pedirle que se sume. Pero los populares no están por la labor. No me parece responsable y honesto para con los ciudadanos
Pretender dar apariencia de gobernabilidad a fórmulas que claramente no la tienen, que no cuenten con el PP para tomar el pelo a los ciudadanos y menos para alimentar ficciones condenadas al fracaso y a la frustración. Dicen que Ciudadanos pretende que el PP se abstenga para cambiar sus propias políticas de estos 4 años, lo que no pueden aceptar. Que el Partido Popular, con sus 123 diputados, va a votar no a la candidatura del señor Sánchez. No son los únicos que rechazan ese acuerdo y cargan contra Ciudadanos. Que nadie debe olvidar que al fin y al cabo hoy Ciudadanos es el salvavidas naranja del bipartidismo. Aún sin apoyos suficientes, Pedro Sánchez pide a la militancia del PSOE que ratifique el acuerdo en la consulta del sábado. Lo hace con este vídeo delante del retrato del fundador del partido, Pablo Iglesias. Te pido que el próximo sábado 27 votes sí. Mientras sigue la polémica con la fecha de la investidura, el PP amenaza a Patxi López con recurrir al Tribunal Constitucional si fija en sábado la segunda votación. Hombre, no parece que Pedro Sánchez vaya a tener problemas para que las bases del Partido Socialista le aprueben este acuerdo con Ciudadanos, ¿no? El lunes yo creo que empieza la primera semana decisiva de muchas semanas decisivas, que en el medio va a tener además una semana de pasión, porque está la Semana Santa en todo el medio, con lo cual empieza el baile. Sí. La semana que viene empieza el baile, pero yo creo que teniendo como tenemos hasta primeros de mayo para que esto pueda... ¿Tienes la sensación que ya están en campaña? El problema es que el último que se ha sumado es Rajoy, pero yo creo que ya son todos mensajes de campaña. Hoy se han hecho públicos unos datos de una encuesta en Andalucía que dice que Podemos, si se celebran generales, ganaría, y si hubiera autonómicas, ganaría el PSOE. Pero Podemos ganaría con 5 puntos menos de apoyo, según esa encuesta de los que tuvo el 20 de diciembre. La del CIS de hace un par de semanas, otras encuestas que han publicado periódicos nacionales en los últimos días, dicen que Podemos está a la baja. Y las encuestas ya sabemos que no son más que sensaciones, no son las urnas, pero que Podemos estaría a la baja. Los partidos tienen que tener sus propios estudios casi de día a día, cómo está el apoyo, moviéndose el apoyo electoral que tienen. Y me da la sensación de que ninguno de ellos ahora mismo querría las elecciones, ni el propio Mariano Rajoy, por mucho que diga y por mucho que piense que vamos a llegar a elecciones. Pero para que no quieran entonces las elecciones, uno u otro tiene que ceder, es decir, o Podemos, Pablo Iglesias o Mariano Rajoy, y hasta ahora los dos han dicho que no cuenten con ellos para la abstención. Pues habrá que esperar, pero yo la sensación que tengo es que vamos condenados a las elecciones. Yo por eso digo que hay que jugar estos dos. Todo lo que se veía hace unas semanas, meses. que parecía que había más pacto con Podemos, no hay ninguno. Bien, pero Podemos tiene que jugar también sus cartas. Podemos ha cambiado lo primero que había era una línea roja, que era lo de Cataluña, luego quería no sé un vicepresidente y no sé cuántos ministros, luego matizó lo de los jueces y los fiscales, los nombramientos de jueces y fiscales, es decir, esto está cambiando todos los días. Y en un tablero como el que ha dejado las urnas del 20 de diciembre, y la experiencia, no olvidemos, la experiencia de las elecciones catalanas, que en el último minuto se llegó a retirar el candidato, ojo, los 2 meses van a ser de mucho movimiento y de mucha sorpresa. O sea, yo creo que puede haber alguna retirada de último momento. Bueno, del único que se habla, o del que más se habla de que pueda dar un paso al lado, es de Mariano Rajoy. Bien, pero también a la hora de votar hay que votar de algunas maneras. Y una de las primeras fórmulas que surgió en los primeros días después de las elecciones generales, en las propias Navidades, era que, bueno, en una hipotética investidura, los independentistas catalanes que no fueran a votar, el cómputo total de diputados es menor, con lo cual la mayoría simple que haría falta en tercera o cuarta votación también sería menor. Ya. Bueno, también está sobre la mesa eso, ¿no? Totalmente cierto. A la que le han estado pitando los oídos desde que se destapó la operación Taula, y de eso hace ya un mes por lo menos, por fin ha hablado. Me refiero a Rita Barberá, ha roto esta mañana su silencio. La exalcaldesa de Valencia se niega a dejar su escaño en el Senado, asegura que no dimite porque, dice, no ha tenido cajas B ni ha blanqueado dinero. No dimitió porque si dimitiese estaría asumiendo una culpabilidad de algo que no sé qué es, porque lo tengo, es que no lo he hecho. No he contribuido a ningún blanqueo de dinero. No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero, ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte. Ya va estando bien.
Ya va estando bien de la indefensión y de las filtraciones sumariales. ¿Ha tardado Rita Barberá en dar la cara, en dar explicaciones? Bueno, Pues es que o en yo salir creo que ya se ha ante los contestado. medios? Yo creo que por desconocimiento tenía que dimitir. Por no saber lo que estaba ocurriendo a su Porque si alrededor. durante 24 años no se ha enterado de lo que ha podido pasar en el ayuntamiento que presidía, cuando han procesado a la mayor parte de su consejo de gobierno, pues por inoperancia. Sí, bueno, está todo el grupo municipal del ayuntamiento, está tocado, excepto ella, que es senadora, y el juez ya ha preguntado al Senado si es senadora, que es el paso previo para pedir el suplicatorio y que pueda citarla al Por Supremo. lo menos a declarar. dimitir, y sobre todo porque además es senadora por las Cortes Regionales, se ha negado a ir al Parlamento porque dice que ella no va a un corifeo a dar atención. Pero ¿dónde estamos? Si a esta señora, con todo el carisma que tiene en el Partido Popular, Rita Barberá, la cita un juez a declarar en el Supremo, esas imágenes son la peor campaña ante unas hipotéticas generales en junio que podría tener el Partido Popular. Encima, lo que se está oyendo de que si se está investigando en Valencia a estos dirigentes del PP por blanquear dinero con lingotes de oro. O sea, que eso es un golpe en la boca del elector, un puñetazo que a la hora de votar sería para el PP muy letal, con lo cual no creo que al PP sea uno de los más interesados, con toda la que le está cayendo, en volver a las urnas. Pero es que fíjate, hasta Camp dijo antes de ayer que igual volvía. O sea, que le entraban ganas de... Bueno, que os tengo que despedir. No os he felicitado por el Estatuto de Autonomía, porque también es vuestra fiesta, ¿eh? Ahí va, yo pensé que ibas a decir algo del Barça, pero es incorregible. Pesado. Este moderador es incorregible. Es un pesado. Gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Gracias, Paco. Nos Hasta vemos, la próxima. Ernesto, hasta el lunes. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Vendrá en breve el doctor Autonomistein para seguir creando al habitante perfecto de Castilla y León, pero antes les tengo que contar que la Academia de Televisión ha entregado este jueves sus premios Talento, unos galardones que reconocen la labor de los profesionales de la tele. Y esta casa, Castilla y León Televisión, está de enhorabuena porque 2 de sus directivos han sido galardonados, el director general de la cadena, Eduardo Álvarez, y el director de la 8 Valladolid, Florencio Carrera. La Academia de Televisión ha entregado sus 15º premios Talento. Son premios de justicia, porque es de justicia que reconozcamos el valor imprescindible, extraordinario, del que está detrás de una cámara. Y entre los que están detrás de las cámaras, documentalistas. Creo que es una función fundamental. Realizadores. Hoy me considero la Lola Flores de la realización de España. Y directores, como el director general de Radiotelevisión Castilla y León, Eduardo Álvarez. Lleva años aportando innovación. Es un reconocimiento al modelo que representa Radiotelevisión Castilla y León. Es un modelo de televisión absolutamente diferencial, en una comunidad única y diferente. Y el director general de Edigroup, Florencio Carrera. Un gestor con la mente totalmente brillante. Estoy feliz sobre todo por mi familia y por todos los profesionales que en diferentes etapas de mi vida han estado o estáis haciendo el trabajo, porque al final el premio siempre es para una persona, pero hay que compartir. El momento más emotivo ha tenido un protagonista, el tercer director de la Academia, creador de los premios Talento, Ignacio Salas, que falleció el pasado mes de enero. Es hora de conectar con el laboratorio del doctor Autonomistein. Ya saben que investiga al habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomistein, hola, buenas noches. Te importará un pito el estatuto. Así serás un auténtico castellano y león. Hombre, joven Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Autonomistein. No diga eso, que estamos celebrando el aniversario de nuestro estatuto. 33 años cumple, la edad de Cristo. Y al estatuto le pasa como al nazareno. Todos lo celebran, pero nadie le hace caso. Las celebraciones también son importantes. Por ejemplo, tenemos la ya tradicional entrega de la Medalla de Oro de las Cortes, que se ha entregado hoy a la Real Academia Española, institución que limpia, fija y da esplendor a la lengua desde hace 3 siglos ya. Premio merecido porque la lengua es uno de nuestros valores esenciales, según ese Estatuto de Autonomía. Y de paso sacamos pecho y reivindicamos que las primeras palabras escritas en castellano son las del cartulario de Valpuesta, en Burgos, y no las de esas glosas riojanas que llevan la fama. Los actos seguirán mañana con una lectura pública del Estatuto llevada a cabo por gente importante de la región. ¿Participará usted, joven Pérez? Pues no se me ha invitado. ¿Y a usted, doctor Autonomistein?
Tampoco iré, pero ya que la nueva reforma del Estatuto quiere asentar los derechos sociales, le propongo que leamos los epígrafes del Estatuto dedicados a dichos derechos sociales. Vale, pues vamos a ellos. Derechos sociales. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a la educación pública de calidad. Derecho a la salud. Todas las personas tienen derecho a la protección integral de la salud. Derecho de acceso de las personas a los servicios sociales. Derechos laborales. Derechos de las personas mayores. Derechos de las personas menores. Derecho de las personas en situación de dependencia. Derecho de las personas con discapacidad. Derecho a la renta garantizada. Derecho a la cultura y el patrimonio. Vaya. Como ve, joven Pérez, el Estatuto casi no habla de derechos sociales y es necesario dedicar el tiempo y los recursos de las Cortes a asentarlos. Es curiosa esta afición de los políticos a detallar nuestros derechos, pero no nuestras obligaciones, que quedan a su capricho. Veo que la reforma del Estatuto sí le parece un capricho. Y como capricho viene de capra, déjenme comentar una estupenda noticia de esta semana relacionada con la capra hispánica. Según el patronato que gestiona el Parque de la Sierra de Guadarrama, hay un problema con la población de las cabras. Si la densidad ideal es de 16 cabras por kilómetro cuadrado, resulta que hay 42 cabras por kilómetro cuadrado. Vaya, por fin hay superpoblación en Castilla y León, aunque sea de cabras. Desengáñese, joven amigo. La superpoblación se da, como no podía ser de otra manera, en la vertiente madrileña de la sierra. En cualquier caso, ¿sabe cómo se solucionaría este problema rápidamente? Pues dígame cómo. Incluyendo los derechos de las cabras en el Estatuto de Autonomía. Un estatuto que esperemos que sea parecido al habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Que así sea, doctor Autonomistein. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Les dejo con la información meteorológica. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.